vuelta por acá. Pero como le digo, no me pongo a decir nombres porque si no, lo voy a tener que decir todos. ¿Cuántos quieren escuchar palabra del Señor en esta preciosa noche? Amén. Padre bendito que estás en el cielo, pero también en este lugar, Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa. Estamos suplicándote, Señor, que la unción de tu bendito y santo Espíritu nos cubra, nos llene, Señor, nos inunde de su presencia, Señor, y que venga esa revelación a lo profundo de nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Te estamos suplicando, Padre, que venga sabiduría, entendimiento de parte tuya. Por amor a tu santo nombre, no permitas que salgamos de la misma manera en que hemos venido, Señor, sino que salgamos transformados por tu preciosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, que todo impedimento en el ambiente, Señor, que quiera estorbar las mentes, los pensamientos, en el nombre de Jesús lo estamos atando y ligando y echando fuera en el nombre de Cristo. Declaramos libertad en este lugar para predicar tu palabra, Señor, porque donde está tu Espíritu hay libertad, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Qué preciosa presencia del Señor, mis amados hermanos. Espero que haya disfrutado de ella y haya aprovechado, porque realmente debemos de aprovechar esa presencia del Señor. Hemos estado hablando, quiero terminar el tema que comencé el día domingo, que fue parte de Santa Cena, pero también lo quiero enfocar un poquito diferente en esta preciosa noche. Hemos estado hablando, mis amados, ustedes se acuerdan, acerca del Cristo crucificado, recuperando nuestra devoción. Amén, ¿cuántos se acuerdan? Habíamos dicho cómo muchas veces nosotros podemos perder nuestra devoción. Y mire, yo de verdad se lo digo, no porque lo he estado estudiando. Realmente nuestra devoción empieza a fluir nuevamente cuando empezamos a recordar el sacrificio de Cristo. Realmente cuando nos volvemos, sería la verdadera forma de decirlo, nos volvemos al principio. Volvemos a la esencia de lo que realmente es el Evangelio de Cristo Jesús. Son las buenas nuevas de salvación, el mensaje de la cruz. Yo no sé si alguien aquí se pone a pensar, ahora muchas veces aun cuando evangelizamos o estamos llevando la buena noticia, yo quiero que usted se ponga a pensar, ¿hablamos acerca del Cristo crucificado? Ay, qué silencio, por el amor de Dios. Hermano, yo ni evangelizo, dirá alguien. A la gran nombre, no sea así. Si para eso Cristo lo salvó a usted, para que lleve las buenas nuevas. Mis amados, y no podemos dejar de mencionar acerca del sacrificio de Cristo Jesús. Ese es el mensaje verdadero de amor acerca de Cristo hacia su iglesia, acerca de Cristo hacia el mundo. El verso más conocido por todos, ¿cuál diríamos que es? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando empezamos a ver esto, mis amados, y de verdad es retornar a esto, yo quiero acordarme de unos versos, pero enfatizar algo que el apóstol Pablo decía. Yo creo que en este verso no está, pero cuando usted mira al apóstol Pablo hablando acerca de lo que él recibió de la Santa Cena, ¿cómo se acuerda usted que el apóstol Pablo lo empieza a presentar? Porque a mí los apóstoles me contaron de que Jesús les dio pan y vino. ¿Así se acuerda usted que era? ¿Cómo les dijo? Si quieren se pueden hacer para acá, mis amados, porque ahí miro que no van a poder ver. ¿Sabe cómo decía el apóstol Pablo? Porque yo recibí del Señor. Pequeñas palabras, pero demasiado importantes. Le voy a decir por qué. Usted puede que haya recibido tal vez de alguna persona muchas veces algo. Es decir, hay remas que nosotros recibimos de diferentes pastores, evangelistas, ministros del Señor. Pero hermano, cuando nosotros recibimos del Señor, eso es muy diferente. Es decir, eso no es como cuando el Señor le decía a Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre,
Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo recibí del Señor que Él mismo, cuando fue entregado, tomó pan y lo partió y se lo dio a sus discípulos. O sea, a Él no se lo contaron, amados. Fue el mismo Dios el que se lo reveló, se lo enseñó. Entonces, Isaías 53, espero que haya traído Biblia porque ahí la vamos. Hoy, mire, usted va a salir con el machete, pero solo para ir a arrancar. No a las personas ni las orejas, no, arrancar esa cosecha que ya está lista esperándonos. Hermanos amados, Isaías capítulo 53, cuando usted empieza a leer dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. ¿Cuántos han creído al anuncio? Hermano, todos hemos creído. Pero ¿sabe qué es lo que pregunta después? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo de Jehová? Eso es muy diferente, porque eso ya es recibir de primera mano lo que realmente Cristo hizo por nosotros en la cruz. Amados hermanos, qué lindo es. Usted no me va a dejar mentir de que muchas veces, por ejemplo, hasta podemos escuchar que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, todos sabemos eso. Pero cuando Él viene y nos lo enseña, eso también es diferente. A mí no se me olvida un mensaje donde mi pastor decía: pero si Dios es trino, es cierto, decía él. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora alguien dirá: ¿y por qué no sabía eso? Es que muchos lo sabemos, pero no a todos se les ha revelado. La palabra dice de que la revelación es la que proviene de Dios. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido a corazón de hombre. Eso es revelación, mis amados hermanos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver eso, yo creo que cada una de las cosas que nosotros vemos en la palabra deberíamos de tener el anhelo de que el mismo Señor, a través de su Espíritu, nos las revele, nos las enseña a nosotros, para que cuando eso quede impregnado, hermano, nadie le va a quitar a usted eso. Nadie le va a decir o le va a contradecir, porque el Señor mismo se lo está enseñando a usted. Y usted sabe que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Aleluya. Entonces, es impresionante cuando nosotros vemos al apóstol Pablo hablando de esto, porque él venía y les decía a los Gálatas, mire qué tremendo, hay Gálatas tontos, les decía, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. ¿Se imagina usted el detalle que el apóstol Pablo puso para explicarle a los Gálatas acerca del sacrificio de Cristo Jesús? Era de tal manera que él les decía: pero si es como que si en una pantalla gigante yo se los hubiera mostrado y ustedes lo hubieran visto morir ahí mismo. Ahora, lo que sigue diciendo, y por eso le dije que espero que tenga su Biblia a la mano, Gálatas capítulo 3, pero en el verso 2, ¿alguien tiene su Biblia ahí lista? En el verso 2, mis amados hermanos, cuando nosotros empezamos a leer, mire qué tremendo lo que dice. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente aquí. Dice: déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no, dice ahí. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. O sea, imagínense qué tremendo. Y muchas veces, vamos a seguir leyendo y después le explico esto. ¿Será posible que sean tan tontos, dice ahí, después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Santo Dios, ¿alguien está escuchando eso? Lo voy a repetir. Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Santo Dios, qué terrible eso. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Verso 5, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley?
Mire qué tremendo, hermano. Por supuesto que no, es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Santo Dios, déjeme explicar esto. Muchas veces, ¿sabe por qué no recibimos nosotros? ¿O por qué muchas veces no se miran muchos milagros, mis amados hermanos? Porque nosotros creemos que es por las obras que nosotros los vamos a recibir. Qué terrible esto, ¿verdad? Y mire, yo me acuerdo, una persona contaba, una evangelista poderosa, y he oído a muchos evangelistas, que muchas de las personas que en las campañas se sanan, ¿saben quiénes son? Inconversos. ¿Ha escuchado usted eso o lo ha visto a veces? ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen ni la más mínima idea a veces. Y lo único que les dicen es de que todo quedó a pago en la cruz del Calvario. Y ellos creen en eso. Entonces, el problema es que cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor, hermano, la salvación todos la recibimos con los ojos cerrados y sabemos que es por gracia. Pero hay un momento en el cual nosotros empezamos a querer ser perfeccionados por nuestros propios esfuerzos. Y sin darnos cuenta, aunque parece tan lejano lo que pasó con los Gálatas, nosotros terminamos haciéndolo. Yo no sé si usted ha tratado de perfeccionarse muchas veces con sus propios esfuerzos. Sea sincero conmigo. ¿Lo ha tratado? Hermano, todos lo hemos hecho. El que no lo dijo, que Dios tenga misericordia. No, son bromas. Hermano, todos nosotros nos ha pasado esto. Porque empezamos por gracia cuando recibimos a Cristo en la cruz, empezamos en el Espíritu, pero hay un momento en el cual creemos que después de eso ya nos toca a nosotros, lo demás no es así. Hermano, esto es por gracia desde que venimos a Cristo, en medio del proceso y hasta el final del proceso va a ser por gracia. Es la obra del Espíritu a través de nuestras vidas. El problema es de que cuando nosotros no entendemos eso, hermano, por eso nos vamos a frustrar. Yo lo he visto en mi propia vida, cuando yo tan siquiera empiezo a creer que yo soy el que me estoy manteniendo, ¡pum!, cuando siento me vengo al suelo, me caigo. ¿Le ha pasado a alguien? Hermano, así nos pasa, porque dejamos de poner nuestra vista en el autor y consumador de la fe. Y por eso le digo, es necesario que volvamos a las raíces de lo que realmente es el Evangelio, a tener nuestra vista fija en Cristo Jesús y en su sacrificio. Nosotros no vamos a ser perfeccionados porque seamos muy buenos, es por el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Quiere que se lo compre un poquito más? Mire qué tremendo, porque el mismo espíritu en el cual nosotros tratamos de andar, lo recibimos cuando Él subió a la cruz del Calvario. Mire qué hermoso eso. Cristo nos redimió de la maldición, ¿de qué? De la ley. Hermano, es que nosotros jamás hubiéramos podido andar conforme a la ley. Era una maldición para todos. Nadie la podía cumplir, por eso tuvo que venir Cristo, no a abolirla, sino a cumplirla, y ahora esa justicia nos cubre a todos nosotros. Habiéndose hecho maldición, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Ahora mire qué impresionante eso. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Aleluya. ¿Sabe por qué usted tiene al Espíritu Santo morando dentro de usted? ¿Por qué? Por Cristo, sí, pero ¿por qué? Porque Él se subió a la cruz, amado. Mire lo que dice: maldito todo el que cuelga de un madero. Y Cristo se hizo maldición para que nosotros entonces esa ley la quitaran, porque estaba en tablas, y ahora nos pusieran dentro de nosotros al que escribió las tablas de la ley. O sea, imagínense, esto es impresionante. Entonces, cuando nosotros empezamos, como le digo, a entender el sacrificio de Cristo, hermanos, vamos a caer rendidos delante de Él. Vamos de verdad a entender, y como lo vuelvo a repetir, no solo
porque nos lo enseñaron, sino porque nos lo reveló el Señor mismo. Gálatas 6, 11 y 12. Fíjense que uso letras grandes. Mire el apóstol Pablo, qué tremendo. Fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Santo Dios. Hermano, mire, vuelvo a preguntar. ¿Acaso no muchas veces nosotros, después de que hemos recibido a Cristo, muchas veces cuando fallamos, qué es lo que a veces la gente dice? Ay, no, es que me voy a ir al infierno. Amén. ¿Ha escuchado usted gente así? ¿Se ha escuchado usted o se ha visto en el espejo muchas veces? Que a veces parece que pensamos así. ¿Sabe por qué? Porque dejamos de ver el sacrificio. Nosotros nunca fuimos salvos por obras, amados. Jamás. No lo hubiéramos podido hacer. Ahora, explico esto, ¿va? Porque esto no es una licencia para, bueno, hermanos, entonces me lo hubiera dicho antes. No, eso no es así, porque definitivo, el que no ha recibido realmente a Cristo, no ha nacido de nuevo, hermano, ese no va a querer ni cambiar. No ha entendido que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Pero, vuelvo al punto, el problema es cuando nosotros queremos obligar a la gente a que viva de una manera y no es el Espíritu Santo obrando en ellos. Amén. Hermano, ¿acaso no es lo que muchas veces nos pasa? Hoy hablaba con unas personas y mire qué tremendo, porque a veces me pongo a pensar, nosotros tenemos que tener cuidado para no alejar a la gente de Cristo. Me decían, mire, a mí muchas veces me ha dado pena ir ahí porque yo veo que las hermanas se cubren y capaz que si yo no me cubro, me van a ver como que si soy, saber qué raro o algo así. Yo le digo, no hombre, deje que el Espíritu Santo se lo muestre. Ahí los hermanos saben de que ahí no es de que alguien puede entrar hasta con aretes o algo y no por eso lo vamos a rechazar. Usted ha visto las personas que muchas veces han entrado, amados hermanos. Aquí no le negamos la entrada a nadie, a menos de que sea el chamuco que quiere venir a molestar. Ahí sí lo echamos fuera. Pero hermanos, Dios no hace acepción de personas. Pero vamos al punto y quiero volver a eso. Muchas veces queremos obligar. Y eso no es correcto. Amén. Nosotros tenemos que exponer la palabra y que sea el Espíritu Santo el que revele y convenza. Porque si no, muchas veces lo que vamos a hacer es estar volviendo a la gente a la ley y no a la gracia. Dejar que opere la gracia de Dios en ellos y sea el Espíritu el que los transforme desde adentro. Porque si no, usted los va a ver a todos como robots. Los va a ver a todos bien peinados y todo, pero por dentro tal vez no van a estar limpios. Déjeme decírselo de esta manera. Cuando alguien anda con sus propios esfuerzos cumpliendo la palabra, usted lo va a diferenciar más por los frutos que por otra cosa. Es decir, usted va a decir, puchica, este ya no hace nada malo. Ora, ayuna, profetiza, pero no tiene amor, no sé qué pasa con él. Amén. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos amados, a través de esfuerzo podemos lograr muchas cosas, pero el fruto del Espíritu no lo podemos sacar solo porque sí. El fruto del Espíritu es amor. Y por eso usted ve a los escribas y fariseos que, hermano, ellos cumplían todo, pero no tenían misericordia de los demás. Ellos vivían todo y daban el diezmo de la más mínima parte, pero no tenían amor por los pecadores. Ay, Señor bendito, qué silencio. Ayúdame, papito. Entonces, ¿cuál es el verdadero cambio? Y como le digo, la circuncisión, porque este era el problema aquí. Ellos los querían circuncidar a los que estaban ahora llegando, que eran gentiles. Pero mire lo que dice aquí la palabra, Romanos 2, 28 y 29. Aleluya, este verso es precioso, hermano. Grábeselo en su corazón. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos,
ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Mire qué interesante. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Uy, ¿cuántos dicen amén? La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Aleluya, hermano amado. Espero darme a entender de verdad lo que le estoy diciendo. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Aleluya, hermano, esto es hermoso. Porque ¿sabe qué? Cuando el Espíritu Santo sea el que circuncide nuestros corazones y no los hombres, todo va a ser diferente. Cuando dejemos que sea la gracia de Dios transformándonos desde adentro, hermano amado, lo de afuera va a quedar limpio. Nosotros debemos anhelar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. De poner, mire, yo le decía a mi esposa, mira, si se trata de salvación, mi confianza está total y plenamente en Cristo Jesús. Pero si de galardones se trata, mi confianza está total y plenamente en el Espíritu Santo de Dios. Me entrego por completo y le digo, Espíritu Santo, solo tú puedes perfeccionar esa obra en mí. Yo no puedo. Y que entendamos esto, amados, no luches. Mira, yo te lo digo porque yo luché tantos años con esto, queriendo imitar tal vez a los demás y decir, bueno, pero es que ellos oran, ellos hacen esto, ellos hacen, hermano, a pura fuerza humana, fuerza de voluntad, me decepcioné. Hasta que entendí que esto era el Espíritu Santo, yo dije, ay papito, tantos años perdidos. Hermano, qué lindo es cuando le decimos, Espíritu Santo, yo no puedo, hazlo tú en mí. Llévame porque yo no puedo con mis fuerzas, ya traté y me vuelvo a caer. Y cuando voy caminando y de repente empiezo a ver para otro lado, me vuelvo a hundir. Necesitamos volver a las bases. Empezamos en el Espíritu y debemos de terminar en el Espíritu también, con toda nuestra confianza en Él. Ay, Señor, habíamos visto cómo, aunque Jesús había sido manifestado en el bautismo en agua, también fue mediante la sangre. Usted se acuerda que vimos de que 3 eran los que daban testimonio en el cielo, pero también 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Habíamos dicho que nosotros tenemos que tener ese testimonio también como parte del cuerpo místico, mis amados hermanos. Nosotros tenemos al Espíritu cuando creímos en Cristo Jesús, cuando lo recibimos, el Espíritu vino a morar en nosotros. Pero también en agua, es el bautismo en agua también lo que certifica, mis amados, que nosotros le pertenecemos a Dios. Amén. Acuérdense que Jesús, cuando salió de las aguas, el Padre lo que dijo es: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos siendo semejantes a Él en su muerte. Semejantes a Él en su muerte. Pero cuando se trata de la resurrección, eso ya no es asemejanza. Vamos a resucitar así como Él resucitó también. Por eso es importante, y quiero tomarme este punto porque, primero Dios, yo sé que muchos estamos viendo esa logística para ver cómo algunos se pueden bautizar. Y le voy a decir esto cabal en este momento para que usted entienda, porque sé que algunos dirán: ay, pero es que tal vez tengo que hacer un poco más de obras para poderme bautizar. No sé si me voy a entender. No, hermano, el sacrificio de Cristo es totalmente perfecto, es todo lo que necesitabas para descender a las aguas. Por eso la palabra dice: el que cree, que sea bautizado. Eso fue lo que le dijo ahí Felipe. Pero ¿qué me puede impedir? Le dijo él, que me bautice. Nada, si crees en Cristo Jesús. Al agua, pato. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la sangre, que es cuando participamos de la Santa Cena bendita. Mire qué hermoso, hermano. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí cumplimos con esos 3 testimonios que certifican que nosotros también somos hijos de Dios. Esto es hermoso. Ay, Padre bendito, ayúdame. Entonces me voy a saltar varios versos porque algunos ya los vimos el domingo. Y
quiero volver a enfatizar esto. 1 Corintios 2:1, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Santo Dios, mire qué tremendo el apóstol Pablo, hermano amado. Mire qué importancia tiene, hablar de Cristo crucificado. Ahorita le voy a decir por qué. Es que, hermanos, ahí es donde está la fuente del poder de Dios. Todos los milagros que puedan fluir provienen de la cruz del Calvario, de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque usted se acuerda que Isaías 53 lo que dice es, por sus heridas, por sus llagas, ¿qué? Exacto, no dice van a ser curados, hemos sido curados, porque ya está hecho, ya fue pagado el precio por tu sanidad, por tu dolor, por tu libertad. Jesucristo lo pagó. Entonces, cuando vemos esto, mire qué terrible, porque el apóstol Pablo dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabra ingeniosa, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Hermanos, nosotros no podemos hacer esto. No podemos dejar que la cruz de Cristo se vuelva vana. No podemos dejar que la cruz de Cristo pierda el valor que realmente tiene para nosotros. Nuestra fe está basada en eso, pero también en la resurrección. Pero son las bases de lo que nosotros creemos. Nadie puede decir de que el Dios con D minúscula al que ellos sirven murió por ellos. Nadie lo puede decir, mucho menos que resucitó. El único que resucitó y está a la diestra del Padre se llama Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él es todo. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Póngale atención a esto, porque esto es bien delicado. Hay personas que el mensaje de la cruz, otra vez de la cruz. Cuidado. Mire, es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Yo me impactaba porque la mayoría, yo me imagino cuando oía a Pablo predicar acerca del mensaje de la cruz, decían, esa es una ridiculez. Está loco, ¿qué le pasa? Pero si antes tanta sabiduría que tenía y ahora dice que Cristo, al que perseguía a él, ahora salvó por lo que hizo en la cruz. Hermano, y por eso el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio. Qué diferente es verlo en ese contexto. Porque para los demás eso es una ridiculez. La gente, hermano, ¿qué le dice a usted cuando usted le ofrece a Cristo? Cuando le dice, mira, hay perdón para tus pecados. No, yo ya sé que no hay Dios. No, ya sé que eso son mentiras. La vez pasada yo hablaba con una persona, hermano, que vio un milagro impresionante, de verdad. No había duda. Y me dice, mira, yo ya, ahí estaba hablando con una psicóloga y me abrió los ojos ya. Ya me di cuenta que no hay Dios, fíjate. Hermano amado, yo dije, Padre Santo, ¿cómo es posible que alguien venga a eso, hermano? Y como le repito, por eso no podemos dejar de hablar del sacrificio de Cristo. Hasta que eso se nos revele y lo entendamos como si nosotros mismos lo hubiéramos visto morir en la cruz. Qué lindo. Imagínense que se le revele eso. Ay, hermano, yo le aseguro que usted jamás vuelve a ser el mismo. Señor, ayúdame con el tiempo, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. ¿Sabe por qué Pablo decía esto? Aún Cristo lo dijo, te alabo, Padre, porque le revelaste estas cosas a los pequeñitos y no se las revelaste a los sabios ni a los que se creen muy inteligentes. ¿A quién le viene la revelación entonces? A los que son como niños, mis amados hermanos. A los que se humillan, a los que son pequeñitos. A eso les viene la revelación y cuando viene la revelación nos transforma.
Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto es hermoso, amados, porque, hermano, yo diría, ¿qué más señal queremos nosotros? ¿Qué señal? Señor, si me das una señal, yo te voy a creer. Hermano, si se subió a la cruz por ti, ¿qué más señal necesitas? ¿Sabe que yo cuando oía que el Señor Jesús les decía, la única señal que les va a ser dada es la del profeta Jonás? Yo pensé que solo se los estaba tirando así de lado. Hermano, esa señal es la que tiene que ver con la cruz. ¿Amén o no? Sí, porque cuando Él murió, Él tenía que estar después 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Hermano amado, todo esto tiene que ver con la cruz de Cristo. Es el mensaje que nosotros necesitamos predicar. A veces hablamos más, ay, sí, fíjese que el pastor dijo esto, fíjese que no sé quién dijo lo otro. ¿Y cuándo vas a hablar de la cruz de Cristo? Eso es lo que trae salvación para las almas. El mensaje de la cruz es lo único que trae salvación, mis amados. Ay, Señor, mire qué hermoso. Nosotros habíamos visto este verso, pero hoy se lo voy a enfocar de otra manera. Hebreos 11:24 dice que por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Cuando yo miro que rehusó, acuérdese que el mensaje de Cristo Jesús es: el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz. Que se niegue a sí mismo. Mire lo que hace Moisés: rehusó. Déjeme decirlo de esta manera: se negó a ser hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio, la vergüenza de Cristo. ¿Qué fue lo que consideró entonces él, hermano? El sacrificio de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que entender eso. Gracias a eso él se pudo rehusar a ser hijo de la hija de Faraón. Nosotros no vamos a salir del mundo hasta que entendamos bien el sacrificio de Cristo Jesús. Ahí le voy a recordar el verso que vimos. Pablo lo decía, que yo no me jacte de nada, de ninguna otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Gracias a eso, el amor, el deseo por el mundo fue crucificado. Ahora, Moisés es una figura ¿de quién? De Cristo Jesús. Es una sombra y una figura, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque no podría pasar a más. Cuando hablamos de Cristo, la misma palabra dice de que el Señor les dijo: miren, Nínive se va a levantar en juicio contra ustedes, porque por la predicación de Jonás todos se arrepintieron y uno mayor que Jonás está delante de ustedes. El Señor se los dijo. Le digo más, él decía: el Señor Jesús es mayor que el día de reposo, es mayor que el templo, es mayor que Abraham y es mayor también que Moisés. Aleluya, hermano. Cuando nosotros vemos esto, ay, yo no sé si puse ese verso por aquí. Bien, aquí está. Hebreos capítulo 3, ¿tiene su Biblia? Hebreos 3 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Aleluya, esto es hermoso, hermanos. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de los que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Hermano, Moisés fue un siervo fiel delante de Dios,
Pero Jesucristo lo superó porque Él fue fiel y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por cada uno de nosotros. El sacrificio de Jesucristo no tiene ninguna comparación. Moisés se rehusó a ser hijo de la hija de Faraón, pero mire lo que hizo Cristo por nosotros. Haya pues, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Hermano, Moisés se negó a ser hijo, estaba hecho ahí, pero ¿sabe qué? Nuestro Señor Jesucristo era Dios y se despojó de su gloria por nosotros. Se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Hermano, usted sabe, esto es aquí cuando dice se despojó, está hablando de la kenosis de Cristo. Hermano, Él se humilló para venir a vivir entre nosotros. Y dejemos eso, hermano, el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Es que eso, hermano, ¿cuántos saben que los ángeles también pecaron? Amén. Y sabe, Jesús no se hizo ángel para perdonarlos a ellos. Él se hizo carne para perdonarnos a nosotros. Por eso dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para traernos salvación y traernos libertad a todos nosotros. Por eso le digo, el sacrificio de Jesucristo es impresionante. No lo podemos tener en poco. Ahí tenemos todo, amados. Y cuando empezamos a ver esto, nuestra devoción por Él crece. Porque entendemos un poco más la profundidad de su amor. Hermanos, si nosotros apenas si nos despojamos de algo, Él se despojó de todo su poder. Él era todopoderoso y se despojó de eso por ti. De su omnisciencia, de su omnipresencia, y se hizo carne como nosotros. Aleluya. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ay, santo. Ya vea hasta dónde terminó realmente. En la cruz. Ahí concuerda todo, amados. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Ay, Señor bendito, ¿qué hago? Porque se me fue el tiempo. Hermanos, esto de que toda rodilla se dobla, nosotros lo vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis vemos cómo los 24 ancianos y los seres vivientes se rinden delante del Cordero de Dios. Pero note algo impresionante, yo me voy a saltar varios versos. Me impacta que dice que el apóstol Juan lloraba porque no había nadie digno de poder abrir el libro, mis amados, ¿se acuerdan? Y destapar los sellos. Él lloraba, y lo que viene en el verso 5 dice que uno de los ancianos le dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Y yo le puse ahí hasta la palabra, y luego, ¿se acuerda que hablamos de eso? Y desatar sus 7 sellos. ¿Por qué le digo esto? Porque no hay nada imposible para nuestro Dios, hermanos. No hay nada imposible para el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Usted lo tiene que saber. Muchas veces nosotros lloramos y es necesario que venga alguien y nos diga: no llores. Ya pagaron el precio, fue en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Hermano amado, solo tenemos que añadirle fe a la palabra. Me impresiona que dice: y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Note que no lo presenta al Cristo de la gloria como alguien ahí con corona, aunque la tiene. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero lo presentan como el cordero inmolado. Por eso Juan dijo: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. O sea, entonces, ¿a quién
¿delante de quién se postran en los cielos, mis amados? Del Cordero que fue inmolado por ti y por mí. ¿Te das cuenta cuánto te ama Dios de verdad? Hermano amado, mira cómo le rinden culto allá. Y ese al que le rinden culto fue el que se despojó de su gloria para venir a morir por ti. Santo Dios, qué glorioso esto. Me voy a saltar estos versos. 1 Corintios 1:12 dice: me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Ay, santo Dios. Hermano, nuestra devoción es únicamente para Cristo. Solo Él la merece porque Él fue crucificado por nosotros. Tú puedes amar mucho a tu cónyuge, a tu pareja, pero cuidado con la idolatría, huye de ella. Miren, es esto, y cuando Pablo está hablando con él, le dice: discúlpenme que se lo digo, ustedes son carnales. Yo por eso hasta me agaché, porque no estoy diciendo a nadie aquí. Hermano, ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando nosotros hablamos? Ah, sos cristiano. ¡Hala, qué bendición! ¿Cuál es la pregunta que sigue después? Ah, sí, yo voy a tal iglesia. Ah, yo voy con no sé quién, con fulano de tal. Ah, sí. ¿Y cuándo vamos a hablar de que somos de Cristo? ¿A quién le debemos realmente toda nuestra devoción? El apóstol Pablo lo decía: temo de que vuestra devoción pura y completa se desvíe de Cristo. Por eso le digo, hermano, nuestra devoción es total al Señor Jesucristo. Solo Él merece nuestra adoración. Nadie más. Nadie más, ningún hombre va a estar dispuesto a hacer por ti lo que Cristo hizo. Y cuando el apóstol Pablo habla de esto, dice: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Solo somos servidores de Dios, que Dios usó para que ustedes recibieran la buena noticia. Pero Pablo: yo no morí, yo no fui crucificado por ustedes, decía Pablo. Hermano amado, qué lindo eso. Tenemos que quitar toda idolatría de nuestro corazón, hermanos amados. Como le digo, puede ser cualquiera. Puede ser un hijo, puede ser un nieto, lo que sea. El Señor conoce el corazón. Nada puede ocupar el lugar de Él. Que Dios nos guarde, si no. Mire lo que Juan el Bautista decía. Voy terminando, no se preocupe que voy a terminar a tiempo hoy. Juan 3:29: el que tiene la esposa es el esposo. Aleluya, qué lindo esto. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Aleluya, hermano. Qué lindo eso, amados. Miren, nuestro trabajo como ministros, como siervos, es guiar a la iglesia que se enamore de Cristo. Si no, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Nosotros lo más que hacemos es oír la voz de Dios y Él nos da el mensaje para decirle a su amada. Somos como carteros. Pero el mensaje, la carta de amor, no se te puede olvidar que el que te la escribe es el que se fue a la cruz por ti. El que fue crucificado por ti. A Él le debes todo. La vida, la familia que tienes, el esposo que tienes, los hijos que tienes, se los debes a Él. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Aleluya. Es impresionante porque cuando usted ve esto, ¿cuántos han oído el contexto? La palabra dice de que muchos empezaron a ir con Jesús. Cuando Él dice que llegaron los discípulos con Juan el Bautista y le dice: aquel al que tú bautizaste, todos se están yendo con Él. Ahora está bautizando más que vos. ¿Y sabe qué es lo que le dice? El que tiene la esposa es el esposo. Hermano, qué lindo. Hermano amado, necesitamos esos siervos. Usted tiene que ser de esos siervos. Que si usted sabe que el Señor lo llamó para preparar y edificar el cuerpo de Cristo, la esposa es del esposo. Punto y final.
Nadie más tiene derecho a ella porque Él, dice la palabra, la compró con su propia sangre. Aleluya, bendito Dios. Si quieres me acompañas. Ay, Señor, qué lindo siento. Hoy voy bien con el tiempo. Pues mediante la ley yo morí a la ley. Ay, no, Señor, me salté. Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántos han leído el contexto de esto? Amén. ¿Lo ha leído? Tiene su Biblia, ¿verdad? Le prometo que es el último que lo pongo a leer ya después. Por lo demás, hermanos míos, Filipenses 3:1, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad. Mire lo que dice: cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros y cuidaos de la falsa circuncisión. Note eso. ¿De qué dice? De la falsa circuncisión. Es decir, de aquellos que están siendo perfeccionados con esfuerzos humanos. Cuidado con esos. Porque aquí la verdadera circuncisión, y lo sigue diciendo, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Mire qué interesante eso. Ahora, de ahí es donde usted sabe que el apóstol Pablo se empieza a jactar un poquito, se le sale ahí el mosh. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, decía el apóstol Pablo. Mire qué tremendo. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Tremendo, ¿verdad? Hermano, si era en cuanto a obras de la ley hechas por esfuerzos humanos, Pablo lo superaba a todos. Pero ¿sabe lo que él dice? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hay otra versión que yo le quiero leer porque me encanta cómo lo dice. En esa época pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. ¿Sabe por qué? Porque solo la cruz de Cristo salva. No hay obra que puedas hacer para salvarte. El único que pagó el precio se llama Jesucristo por nosotros. Y gracias a esa cruz, tú y yo somos salvos, amados. Aleluya. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amados, toda nuestra confianza tiene que estar en Él, de principio a fin. No en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y cuando nosotros entendemos esto, entendemos que muchas veces ahí es cuando vamos a tener que morir a lo que nosotros creemos que podemos hacer. Porque muchas veces hay un ego dentro de nosotros que se alimenta cuando nosotros creemos que hacemos bien las cosas para Dios y que por eso tal vez Él nos ama más. No, hermano. Él nos ama. Él nos ama de tal manera que entregó a su Hijo. Mire lo que dice: pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Termino con esta versión. Así estoy, ¿verdad? Padre bendito. Mire esta versión, la versión Kadosh, como lo dice: cuando el Mashiach, ahí está hablando del Mesías, fue ejecutado en la estaca como un criminal, yo también lo fui. Así que mi soberbio ego ya no vive. Mire qué tremendo es. Ay, santo, qué versión más
cruel para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces el ego que tenemos nos hace olvidarnos del sacrificio de Cristo en la cruz. Jamás vamos a ser perfeccionados en nuestras fuerzas, amados. Que ese ego se quede ahí en la cruz sacrificado juntamente con Él, para que entonces podamos rendirnos a la voluntad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya. Póngase de pie. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Tal vez estabas confiando en tus propios esfuerzos para perfeccionarte. Hoy el Señor te dice: solo rinde el ego, rinde esa confianza que tenías en ti mismo y vuelve a confiar en la obra que yo voy a hacer en ti. Yo prometí que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en ti. Cantemos esto como una oración, pueblo. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, y llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame, y llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Jesús, llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame, llévame a la cruz. Oh Señor, acaso se me olvida. Padre, en el nombre de Jesús, volvemos a poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Empezando este año, Señor, con nuestra mirada ajustada, Señor, afinada únicamente a aquel que fue crucificado por nosotros, aquel que dio todo por nosotros, aquel que se despojó de su gloria por nosotros. Nuestra confianza está puesta en ti, Cristo Jesús. Estamos entregando nuestro ego, rindiendo, Señor, nuestra voluntad a ti. Padre, perdónanos si hemos querido ser perfeccionados por las obras de la carne, por esfuerzos humanos. Te entregamos todo una vez más, Señor. Perfecciona la obra, termina la obra que empezaste en nosotros, Señor. Que no podamos volver a la ley, sino que andemos en el Espíritu, Señor. Vuelve a operar milagros, Señor,
en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, Rey. Oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Solo en ti renuevo mi amor. Solo aquí y solo en ti hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo en ti hay recuperación. Sí, Señor. Solo en ti. Padre, bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por hacer lo que nadie hubiera hecho por nosotros. Es por eso que te damos la gloria. Rendimos nuestras coronas delante de ti como los 24 ancianos, Señor. Humillamos nuestro corazón delante de ti. Te agradecemos porque gracias a ti tenemos todo cuanto tenemos, Jesús. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, recibe la honra y recibe la alabanza, Dios Todopoderoso. Jesús, mi Redentor. Amén. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirar, y llévame alma adentro al rincón de nuestro encuentro, y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la llévame a la solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo en ti hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Oh sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, te venimos pidiendo, Padre, si acaso nuestra mirada ha sido desviada, papito lindo, te pedimos, Señor Santo, que nos vuelvas nuestro corazón hacia ti, papito lindo, y podamos ver una vez más tu cruz, ese sacrificio precioso, ese sacrificio hermoso que solamente tú pudiste pagar, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, declarando, Señor Santo, que por medio de ese sacrificio nosotros hemos sido perdonados, papito lindo, y que toda enfermedad ya no es válida, porque tú llevaste nuestras enfermedades, llevaste nuestros dolores. Herido fuiste tú, papito lindo, por nuestras rebeliones, en el nombre poderoso de Jesús. Molido de nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, papito lindo, y por tus llagas fuimos nosotros sanados, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, vara, babasara, babarindo, kenderendo, sando, basto, kenderendo, en el nombre poderoso de Jesús. Todo, papito lindo, toda
ligamento espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Es quitado en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. Y volvemos una vez más a tu camino, papito lindo. Ponemos nuevamente nuestra mirada en ti, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Siga clamando, amado hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor traiga a su memoria en el nombre poderoso de Jesús. Jesús. Aleluya. Alguien puede levantar sus manos y decirle: gracias, Jesús, por tu sacrificio. Oh, qué grande amor es el que tienes para conmigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte como tú te lo mereces. En el nombre de Jesús. Y que cada día que empecemos, Señor, podamos ver hacia esa cruz para poder afianzarnos hacia la meta, Señor, que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. ¿Sabe? Le dejo una tarea. Yo no sé cuántos han leído el Salmo 22, pero lea para que usted pueda ver también cómo desde ahí se habla acerca del sacrificio de Cristo. Es impresionante. Se lo dejo de tarea para que lo pueda leer. Y mire solo lo que decía este verso, Salmo 22, pero ahí termina el verso 30. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Aleluya. Ni habías nacido y ya todo estaba pagado para salvarte, amado hermano. Te ama el Señor. Que el Señor te bendiga grandemente y te lleve con paz, bendición, libre de todo contragolpe y contraataque en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestros amados de las redes también. Que el Señor les bendiga grandemente.